Iniciamos el nuevo bloque, el segundo en este caso dedicado al presente y futuro. Inicia el turno de ponencias Ana Purificación Velasco, neurobioquímica, biomarcadores en esclerosis múltiple del INCIL. Es profesora titular de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Salamanca. Va a hablarnos de Cajal y la neurobioquímica. Muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias a la organización por permitirme participar en esta jornada tan especial sobre don Santiago Ramón y Cajal. El homenaje que me gustaría dar a mí sobre don Santiago Ramón y Cajal está relacionado con lo que también me permitió a mí iniciarme en la investigación, que es la diferenciación neuronal. Bueno, ya se ha mencionado muchas veces en esta jornada todo lo que hizo Cajal relacionado con el desarrollo del cerebro, su conocimiento sobre las neuronas. Ya hemos visto incluso también el dibujo y quería agradecer a la profesora investigadora Mara Diersen cómo ha explicado también cómo es ese proceso de plasticidad neuronal. De hecho, pues Cajal ya hemos visto también en varias ocasiones su célebre frase de el hombre puede convertirse en el escultor de su propio cerebro, como esa plasticidad neuronal pues nos puede ayudar a relacionarnos, a aprender. Entonces, pues es una de las cosas que yo creo que le debemos mucho a Cajal con ese amplio conocimiento que ha hecho sobre el cerebro. Con este dibujo, como también lo trajo Mara anteriormente, Cajal lo que vio es que cuando cortaba el nervio ciático a conejos, gatos, cuando hacía su experimentación, les permitía durante 8 días mantenerlos pues, con esa ligadura, con ese corte. Después, cuando analizaba también al microscopio y pintaba también los propios dibujos, lo que veía que por un lado sí había ese proceso de crecimiento, pero por el otro lado no había. Entonces, pues de ahí empezó a postular el concepto de neurona, de concepto de centro trófico, diciendo hay algo que está promoviendo ese crecimiento neuronal desde lo que hoy conocemos, pues eso, desde el propio núcleo de esas neuronas. Y como mi parte estaba relacionada pues con eso, con neurobioquímica, pues todos esos procesos, esas estructuras, moléculas bioquímicas, ácidos grasos, proteínas, es a lo que yo me puedo dedicar y es con lo que yo comencé mi tesis doctoral ya hace bastante tiempo, cuando me incorporé en el laboratorio del profesor Medina y la doctora Arantxa Tabernero. Me permitieron participar en un proyecto en el que estaban trabajando y viendo cómo un ácido graso, como es el ácido oleico, se incorporaba en la base de conos de crecimiento de las neuronas. Es decir, es un ácido graso que modulaba esa fluidez de ese crecimiento en las neuronas que utilizábamos en cultivo. Además, promovía la diferenciación neuronal, es decir, promovía ese agrupamiento de las neuronas, el crecimiento de sus axones y el contacto entre unas y otras agrupaciones. También lo que vimos es que aumentaban la expresión de proteínas marcadoras de la diferenciación neuronal, como son MAP2, GAP43, bueno, diferentes tipos de proteínas que indican que esas neuronas pues, están en crecimiento. Mi papel en ese proyecto pues, fue determinar que en realidad ese ácido oleico, ese ácido graso, era sintetizado por otras células del sistema nervioso, como son los astrocitos, que son células que ayudan, que soportan, que favorecen el crecimiento de las neuronas. Esos astrocitos sintetizaban ese ácido graso cuando lo incubábamos en presencia de diferentes metabolitos que van a promover pues, la formación de ese ácido graso y también en presencia de una proteína, la proteína albúmina, una proteína plasmática, una proteína transportadora que favorece el transporte de ese ácido graso
pues en el medio celular. Bueno, pues ese ácido graso, cuando era sintetizado por los astrocitos y exportado al medio extracelular, vimos que era captado pues, por las neuronas, como os he dicho, para promover esa diferenciación. Por tanto, lo que denominamos pues, ese factor neurotrófico. A mi vuelta del postdoc, después de un pequeño periodo de postdoc, cuando regresé, pues quería continuar un poco con este proceso de saber si este factor neurotrófico podría estar implicado en alguna enfermedad pues, cognitiva. Entonces, pues realicé diferentes experimentos con células derivadas de un ratón trisómico, unas células que podríamos decir que tendrían el comportamiento similar a un síndrome de Down. No eran, por supuesto, eran células modificadas, no eran células procedentes de ratones, pero bueno, me permitió comenzar pues, una investigación relacionada pues, para ver los efectos que tenía ese ácido oleico pues, en esas células. Ese trabajo no os lo he traído por no extender demasiado, dado que también comentaron 3 diapositivas. Digo, bueno, pues voy a intentar acortarlo, pero sí quise resaltar la influencia que ha tenido ese factor neurotrófico en otros trabajos en los que colaboré con la doctora Carmen Martínez Cue en la Universidad de Cantabria, que ella sí disponía de un modelo de ratón similar al síndrome de Down, del que también nos ha hablado Mar esta mañana, y en los que ellos administraron de manera prenatal ese ácido oleico junto con otro linoleico, otro ácido graso, y observaron cómo se reduce los defectos que pueden tener los cerebros con síndrome de Down. Los cerebros con síndrome de Down se ha visto pues, que tiene un efecto en la sinaptogénesis, un defecto en la formación de esas sinapsis y también en la proliferación de las neuronas. Entonces, pues, esa administración prenatal pues, se vio que se reducía ese defecto. También a nivel postnatal, pues también vieron que tenía un gran beneficio la administración de ese ácido oleico. Por tanto, es un orgullo saber que algo que iniciamos pues, en el laboratorio aquí de Salamanca pues, puede tener consecuencias en la diferenciación, pues, en este caso de esta patología. Por diferentes circunstancias, entre ellas, como ya se ha visto aquí, la escasa financiación, pues no me permitió poder seguir trabajando sobre este tema. Entonces, buscando pues, otra enfermedad que en este caso me viera un poquito más favorecida la financiación, pues empecé a estudiar la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante que se produce por un defecto en las vainas de mielina, es decir, hay un proceso que daña esos axones, esas neuronas, y se produce lo que llamamos un efecto, un brote que son signos de falta de transmisión nerviosa en algunas zonas que se reflejan en algunas zonas del cuerpo. Existen diferentes tipos de esclerosis múltiple, unas que son la que llamamos remitente recurrente, que se deben a esa presencia de esos brotes consecutivos. La secundaria progresiva es aquella que, además de esos brotes, conduce a un incremento de esa discapacidad, es decir, las personas pues, poco a poco van perdiendo esa capacidad de vida y van teniendo una discapacidad que le impide pues, llevar a cabo las condiciones de vida normales. Entonces, como era una enfermedad desmielinizante, propusimos que, como os decía antes, la albúmina produce un incremento a la síntesis de ácido oleico. ¿Es capaz la albúmina de incrementar esa síntesis de ácido oleico? ¿Podemos considerar a la albúmina como un biomarcador de este proceso desmielinizante?
Bueno, pues con trabajos realizados con análisis de pacientes de esclerosis múltiple. En este caso tengo que agradecer a la doctora Yasmina Alverdey, que nos dio la oportunidad de, colaboramos con ella para los trabajos de grado de la Facultad de Medicina, pues disponer de esas bases de datos de los pacientes con esclerosis múltiple. Vimos que existía una disminución de los niveles de proteínas totales y en concreto también de la albúmina, en los que había una diferencia significativa, es decir, que había una menor cantidad en los pacientes que tenían una enfermedad secundaria progresiva, es decir, aquellos que tenían una mayor discapacidad. Entonces, nuestro futuro proyecto, lo que nos gustaría seguir trabajando, y es, como os digo, si nos permiten la financiación, ya que es un proyecto que hemos pedido recientemente, es conseguir si esas proteínas plasmáticas tienen alguna característica que nos permita saber si podemos permitir conocer más acerca de esta enfermedad desmilitarizante. Bueno, muchísimas gracias.